Tengan buenas noches, hermanos. Siempre es un honor estar entre ustedes y con ustedes. Bueno, pues el pastor me ha invitado en varias ocasiones y bueno, siempre vengo con gusto, hermanos. Me da gusto estar aquí con ustedes y gracias, pastor, por invitarme. Venía a escuchar, venía a alimentarme porque creo que todos necesitamos. Pero bueno, le digo al que traigo ahí conmigo, el muchacho, allá en la iglesia, el pastor Toño sabe que cuando se me venía en la mente decir, hermano, predica, y ya, órale, que le digo, creo que se la están cobrando. Pero estamos con gusto, estamos con gozo, y el tema es consagración, ¿verdad? Es el tema que tenemos, y yo creo, hermanos, que realmente es una gran necesidad de nuestra vida, de los adultos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Pero, hermanos, es tan importante el consagrar nuestra vida. Sabemos bastantes textos bíblicos que nos hablan sobre el tema, pero muchas veces no sabemos de dónde empezar o qué hacer para consagrar nuestra vida y entregarla a su voluntad. Aquí en este tiempo, así como estamos, hay jóvenes, hay adultos. Probablemente haya hermanos que sí intentan caminar con Dios. Probablemente con sinceridad hacen lo que hacen. Pero probablemente no conocen bien a aquel que exige santidad. Y tal vez no saben que Él puede darles aquello que cada uno pida y puede recibir aquello que Dios le permite hacer. Y en esta noche quisiera tratar cuando decides consagrarte. Vamos a ir allá a Daniel capítulo 1. Vamos a leer en el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 9. Voy a leer un versículo, el primero, y luego leen dos, todos ustedes a una voz. Voy a invitarles a que se pongan en pie. Y luego voy a leer el 4, y luego leen el 5 y el 6. Y ya del 7 al 9 lo leemos todos a una voz. Comienzo y dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dijo el rey, siguen hermanos, es el 3. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Al 6, hermanos. Todos juntos, del 7 al 9, dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando decides consagrarte, vamos a orar. Bendito Señor, llegamos ante el trono de tu gracia para rogarte que derrames bendición sobre tu pueblo y haya decisiones firmes que se puedan tomar en esta noche. De poder decir, vamos a confiar en Dios, vamos a dejar nuestra voluntad en Dios para que Él haga de nosotros lo que mejor le pareciere. Te ruego, Señor, que hables a tu pueblo y me uses y solo pongas las palabras necesarias y que en tu palabra tu pueblo halle consuelo, aliento y ánimo para seguir en la trayectoria que hemos emprendido hasta llegar a la meta. En Cristo Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En esta parte de Daniel, hermanos, la historia nos cuenta cosas tristes, lamentables. Había acabado una época muy preciosa, el rey David, Salomón, la época de oro, en donde se había dominado por años a ciertos pueblos y naciones, se había dominado y se había hecho un imperio fuerte. Y empezaba a sobresalir porque Dios había elegido para que ese pueblo fuera el pueblo de Él, escogido, un pueblo grande y poderoso. Y mientras ellos caminaron con Dios y buscaron a Dios, Dios los fortalecía, Dios les daba grandes cosas. Y hermanos, de verdad era un hombre, el nombre de ese pueblo fue de renombre entre los pueblos cercanos, tanto que hasta temían de ellos. Amén. El pueblo en derredor temía al pueblo de Israel porque era grande y sabían que su Dios estaba cercano a ellos. Pero empezaron a alejarse. Poco a poco los reyes se convirtieron en tiranos. Los sacerdotes, los líderes comenzaron a dañar. Y dice que no pastorearon al pueblo, sino que los regaron. Decía un profeta, mató a las gordas, a las flacas, las dejó ahí tiradas. Y se pastorearon a sí mismos. Y el pueblo fue decayendo, también en pecado. Y llegó el momento en que Dios tuvo que tratar con ellos. Si leen Segunda de Crónicas, es un libro de lamento, es un libro triste, en donde los reyes van decayendo, sus líderes, sus sacerdotes, todos están mal. Y dice casi al final de este libro, dice que desde temprano Jehová Dios enviaba profetas al pueblo, y el pueblo menospreciaba su palabra, los maltrataba, y usa el término hasta que subió la ira de Jehová. Y ya no hubo remedio, ya no hubo escapatoria. Ahora el pueblo de Israel dominante, ahora es dominado. Ese pueblo esplendoroso que tenía un templo precioso, que había sido bañado en oro por dentro, había sido de un lugar específico, había sido el baluarte, el estandarte del pueblo. Ahora lo miramos ya destrozado. El pueblo, el templo había sido saqueado. Un rey de Babilonia que vino se llevó todo lo precioso que había en cuanto a los utensilios y se lo llevó allá a su templo de su Dios y allá los puso. Pero no fue todo. Se llevó, según la Biblia, hermanos, el rey pidió y dijo: tráeme a los jóvenes, a los mejores. No pidió a aquellos que andaban tambaleando, dijo: dame a los mejores, a los de buen parecer, a los que tengan presencia, que tengan inteligencia, a esos tráemelos. Eso los pidió él. Y los quería para que gobernaran y se sentaran con él. Pero para llegar allí, él les obligaba a comer, o les obligó a comer
de los alimentos que él comía y de la bebida que él bebía. Pero para el pueblo de Israel, hermanos, había comidas que ellos no deberían ni siquiera tocarlo. Ni siquiera tenían que pararse si pasaba un cerdo. Y si pasaba cerca de ellos tenían que consagrarse o purificarse. De esa manera estaba. Ahora les están diciendo, van a comer. Miren, hermanos, en este pasaje nos cuenta que trajeron muchos jóvenes, no pocos. Ahí nombran a 4, ¿verdad? Pero no llevaron 4. Llevaron un montonal. Y no cuenta sobre los demás qué pasó con ellos. Lo más seguro es que ellos sí comieron de la comida y bebieron de la bebida del rey. Y no pusieron resistencia porque era obligatorio. Muchos de nosotros pensamos, pues también lo voy a hacer, todos lo hacen, ¿no? Pues el pastor, los hijos del pastor, los diáconos, los que enseñan, los que tocan en la rondalla, todos están igual. Pues no creo que sea tan malo. También voy a jugar al cristianito, ¿verdad? ¿Y saben qué, hermanos? Muchas veces no queremos estar de tiempo completo, congregarnos y consagrarnos porque nos sentimos cómodos. Y empezamos a vivir una vida desordenada. Ya no hay distinción entre el pueblo de Dios y el pueblo del mundo. Ya no se distinguen. Ya no sabemos si estamos en una iglesia o estamos en un burdel. Ya no se distingue. No visten con decencia. No hablan con decencia. No se comportan con decencia. Y poco a poco se está acercando el día del juicio, cuando Dios tenga que tratar con su pueblo. Y no va a pedir lo peor, va a pedir lo mejor, hermanos. Va a pedir lo mejor. Y probablemente uno por allí dice, voy a consagrar en mi vida. ¿Y saben qué pensamos cuando deseamos consagrar nuestra vida? Que todos nos van a querer porque vamos a hacer el bien. Que todos nos van a respetar porque vamos a hacer lo correcto. Que no vamos a tener problemas y nos van a poner la vida fácil porque nos van a ayudar a sobresalir. Y muchas veces, hermanos, los ataques comienzan de manera dura y cruel. Pastores, ustedes que están aquí, ¿ustedes creen que si su iglesia, ahí donde predica, los hermanos tuvieran chance de destrozarlos, creen que no lo harían? ¿Creen que no lo harían? ¿Verdad que sí? Ahí lo harían. Si les diéramos un chance, nos destrozarían. Los buenos predicadores no son aplaudidos, son criticados. Los buenos predicadores no son bien tratados. ¿Han visto cómo predicadores que juegan a los pastores, cómo juntan gente? Y tú predicando la verdad, haciendo circo, maroma y teatro con tal de traer gente, pues no llegan. Te tiran al loco. Si decides consagrarte, entregarte totalmente en cuerpo y alma, trabajas, haces doble turno, no importa el sacrificio. Y a veces uno llega a desanimarse y dice, pues ¿por qué intento todo esto si no hay ni siquiera una acción de gracias? Ni siquiera nadie dice, pastor, gracias. Cuando estamos fuera de nuestro lugar, los hermanos dicen gracias, pero no sé si se lo dicen a su pastor. Pero hermanos, cuando decidas consagrarte, déjame decirte algo. El mundo te va a forzar a pecar.
el mundo va a forzarte a pecar. Dice allí, hermanos, fíjense, dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y sigue la historia, pero luego dice en el 4, dice, 3 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y luego dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presenten delante del rey. ¿Qué quería hacer, hermanos? ¿Qué quería hacer el rey con estos jóvenes? Adoctrinarlos. Él quería adoctrinarlos. Quería enseñarles, y luego dice a dónde iban a ir. ¿Por qué quería? Quería que gobernaran con él, porque él sabía que ahí había potencial. ¿Saben por qué Satanás ataca mucho a nuestros muchachos? Porque hay potencial, hermanos. Tenemos buenos jóvenes con talentos y habilidades, pero si los cuidamos, el diablo los destroza. El diablo los está matando antes de que lleguen a salir, hermanos. Nuestros jóvenes están cayendo en fornicación, ¿verdad, hermanos? ¿No? ¿No tienen esas historias en sus iglesias? ¿Cayendo en fornicación? ¿Cayendo en drogas? ¿No están con eso, hermanos? ¿Sí? ¿Y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Los estamos viendo morir porque no estamos haciendo nada. Hay jovencitos que están jugando a los novios de 13, 14, 15 años. ¿No, hermanos? Están jugando a los novios, esos pequeñitos. Todavía huelen a leche. Andan jugando a los novios. Y nosotros, bien tapaderas. ¿No, hermanos? Es que son muchachos, se gustan. Así empieza. Y no sabemos que hemos sido adoctrinados por el mundo. El mundo nos está adoctrinando. Nos está diciendo que no es tan malo. En las escuelas nuestros muchachitos de primaria, hermano, ni siquiera son de secundaria, de primaria, les están repartiendo preservativos. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Sí? ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho, hermanos? Yo aquí había varios chamaquitos queriéndole jugar a los novios. Yo nomás los miro y se los digo. Los niños no juegan a los novios, son los adultos. Ya de 20 para arriba, que ya sean hombres fieles, firmes, con carácter. Ellos ya están listos para el matrimonio, las muchachas igual. Se les quema el agua a las chamacas. ¿Sí? Los chamacos no saben ni agarrar ni un martillo. Ningún tipo de herramienta saben agarrar. ¿Verdad, hermanos? Pero el mundo nos los está adoctrinando. Y nosotros, bien, gracias. Por eso es que no hay jóvenes que se consagren, ni adultos que se consagren. A ver, levántense los jóvenes predicadores. Aquí, ¿cuántos jóvenes hay, hermanos, en la lista? Los que tienen ahí la lista. ¿Cuántos jóvenes hay? Cifras. ¿No saben cuánto hay? ¿40? 90. Pónganse de pie los jóvenes predicadores de 20 para abajo. ¿De 93? No tenemos ni el 10%.
¿Y los demás a qué se dedican? 4 y ahí se levantó otro. Jóvenes, ¿ustedes 4 están consagrados? ¿Sí? ¿Se están apartando del mundo o están en medio del montón? Y ustedes 4. Sí, pueden responder. Ahórquense solos. ¿Están consagrando sus vidas? ¿Son de ejemplo para los demás jóvenes? ¿Cómo te conocen los que andas? ¿Cómo te conocen? ¿Como alguien entregado? ¿O como alguien que le juega al predicador? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo son tus palabras con tus amigos? ¿Son limpias? ¿Cuántos años tiene el más menor de los 4 que están parados? ¿Cuántos años tiene, hermano? 18. Todavía no debe tener compromiso. 18. No, peor tantito. No, todavía no. Hasta los 25. Muchachas, ni los miren. Todavía no están listos. Sí, aunque se enojen. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, de 94. Son muy poquitos, ¿no creen? ¿Dónde estamos nosotros los padres? ¿En dónde estamos? Muchos de ellos y de nosotros tenemos problemas no por causa de Cristo. Tenemos problemas por nuestra propia causa. Miren, hermanos, yo tengo una enfermedad, es diabetes. Así creo que hay muchos por acá. ¿A quién le vamos a echar la culpa por la enfermedad que tenemos? ¿Nos podemos quejar contra Dios porque tenemos esa enfermedad? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos quejarnos contra Él? Porque Él nos dio esa enfermedad, ¿o sí? ¿Qué es lo que fue que nos diera esa enfermedad? Desórdenes alimenticios. ¿Verdad que sí? Dicen, coman frutas y verduras. Pero no lo hacemos. Entonces, si tienes una enfermedad como diabetes, una enfermedad venérea, esa no es sufrir por causa de Cristo. No estás sufriendo porque consagraste tu vida. Ahora, Daniel, fíjense, hermanos, Daniel, cuando él decide consagrar su vida, enfrenta peligros de muerte. Y miren, hermanos, allá donde lo llevaron cautivo, ese pueblo le pone nombres paganos. Le quitan los nombres que traían, los nombres dados por sus padres que tenían algo que ver con Dios. Ahora les ponen nombre de sus dioses. Les cambiaron el nombre. Y no solamente eso, las tentaciones que hay era de poderse sentar y gobernar. Y eso es lo que a nuestros jóvenes les están enseñando, que no pasa nada. Nuestros niños los podemos ver jugar a los novios, les decimos no pasa nada porque son niños. Hermanos, ¿cuántos de aquí están de acuerdo que los requisitos allá de 1 Timoteo son literales? ¿Cuántos lo creen? ¿Creen que es literal o que es figurativo? ¿Es literal? De esos jóvenes que han crecido, de esos niños que están creciendo en las iglesias y caen en fornicación o en cosas semejantes, ¿creen ustedes que van a levantarse para pararse aquí? No. ¿Y saben cómo empiezan? ¿Saben ustedes cómo empieza ese problema? Jugando a los novios. Tomado de la mano la primera vez. La primera semana es emocionante. Se acaba la emoción de eso en una semana. Y luego se le sube un poquito de tono. Y otro poquito de tono. Y otro poquito. Y otro poquito. Y otro poquito. Y allí acaban. Mientras nosotros no hacemos nada. No estamos enseñándoles porque no tenemos una vida
consagrada. ¿Saben por qué no miramos el pecado como se debe ver, hermanos? Porque no hay consagración. Porque prefieren, hermanos, preferimos tener a nuestros niños sentaditos con el celular que enseñarles algo nosotros. ¿No, hermanos? Mientras menos ruido hagan y tengan ahí la pantalla y tengan mirando muchos colores, los niños se emboban y en el cerebro ya no tienen nada. Miren, hermanos, aquí yo he sabido que hay músicos y que cantan bonito, dicen. Yo no sé por qué no pasaron ayer ni hoy. Jóvenes, quieren que les inviten, que la invitación sea por escrito. ¿No, hermanos? Yo le pude decir al pastor Durán, no, pastor, me hubiera invitado un mes antes o 2 meses. No es necesario. Si hay necesidad para suplir algo, ahí estamos para servir. Creo que cualquiera de los pastores que están lo haría. ¿No, pastores? Gracias, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que nuestra vida debe ser consagrada para el servicio de Dios. Ahora va a haber tentaciones, va a haber problemas, hermanos. Miren, cuando tú decidas consagrarte a Dios, Satanás te va a atacar fuertemente. Él sabe del potencial que tú tienes y Él te va a poner muchas trabas para que no consagres tu vida al Señor y no mires el pecado como lo debes mirar. Y le vas a jugar al cristianito dominguero, pero no vas a ser un cristiano de verdad. Te vas a aprender ciertos textos de la Biblia, pero no vas a vivir con devoción a tu Dios. Nuestros jóvenes, hermanos, de verdad, nuestros jóvenes nos los están acabando. El mundo los está adoctrinando. Están acabando en caos. Nuestros muchachitos están muriendo antes de que terminen de desarrollar. El movimiento ese del LGTB y más. No, hombre, es una cosa tremenda. Dicen que son híbridos, pero se reproducen en cantidad, hermanos. Y eso es culpa muchas veces de nosotros. Porque Dios está permitiendo que nuestro pueblo se vaya depravando. Porque no vivimos en santidad. Porque no estamos consagrando nuestra vida a nuestro Dios. Y ese es un problema serio. Llegará el momento en que vamos a llorar nuestra desgracia porque no estamos haciendo nada mientras estamos mirando cómo están muriendo. Podemos oír de pastores que caen en pecado, en pecados lamentables que la Biblia lo desaprueba y dice que ya estarían fuera del ministerio, pero allí siguen jugando. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no entendemos la palabra de Dios porque no tenemos tiempo para leerla. Porque no estamos en los servicios, no estamos en la iglesia, no estamos activos. Por eso es que el pueblo se pierde. Dice Amós, decía, mi pueblo pereció, o Oseas. ¿Por qué dijo? Dice Pedro que nosotros ignoramos. ¿Cómo dijo? Dice que ignoramos voluntariamente. Porque aquí está. El pueblo murió por ignorancia porque los que predicaban estaban enseñando cosas humanas. Hay pastores que les gusta mucho el renombre. Hablan mucho de sí mismo como si estuvieran haciendo una gran cosa. Y el que hace las grandes cosas es Dios, no nosotros. Es Dios quien las hace. Solo tenemos que vivir una vida consagrada y la gente va a conocer de Cristo. Nuestros hijos van a permanecer. Ahora vamos a padecer, si es verdad. Pero no importa lo que tengamos que sacrificar con tal de seguir siendo fieles a nuestro Dios, de mantenernos consagrados a Él en mente, cuerpo y alma, hermanos.
Tenemos que consagrar todo nuestro ser a la voluntad de nuestro Señor, porque Él merece toda honra y toda gloria. Sed santos, porque yo soy santo, dice Él. Debemos ser santos. Algunos confunden la santidad con la seriedad, hermanos. Hay mucha gente seria, pero es bien perversa. Hay gente que los ves medios locos, pero están bien cuerdos, porque no andan metidos en pecados. Andan caminando con Dios. De los serios hay que cuidarnos, porque de los que hablan mucho ya los conocemos tal cual son, y aquel ni sabe ni qué es, ni qué está pensando. Cuídate de ellos. Traen la música por dentro, dicen. Tenemos que ser auténticos. Hermano, no es muy difícil venir y pararse y decir palabras agradables ante los oídos de la audiencia. Lo más difícil es vivir aquello que nosotros predicamos. Consagrar realmente nuestra vida, todo nuestro ser, entregarlo a la voluntad de Dios. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de consagración. De poder llegar ante la misma presencia de Dios todos los días para pedir que nos limpie, que nos use grandemente en su labor. Pero debe haber consagración. Pero hermanos, este Daniel, él decide, determina y dice: no voy a contaminarme con la comida del rey. No voy a contaminarme. Y dijo el que le habían puesto por jefe, le dice: pero es que si no comes, te va a mirar flaco el rey y mi cabeza va a rodar. De que ruede mi cabeza, que ruede la tuya. ¿Sí, no? Pues sí. Dice Daniel: prueba unos días, por favor. No me obligues. Prueba unos días. Y si lo que te estoy pidiendo no resulta, te voy a salvar el pellejo. Pues yo he de morir. Pero no tú. Así dijo Daniel. ¿Y saben qué sucedió? Mientras los demás les daban carnes, de la comida más nutritiva, él pidió que le dieran, ¿qué, hermanos? Legumbres y agua, ¿no? Pues era todo lo que necesitamos. Si comiéramos legumbres y tomáramos agua, estaríamos sanos. Daniel pidió eso. Y dice en la Biblia, hermanos, que cuando lo presentaron, lo hallaron 10 veces mejor. Pero no por él, sino por él. Porque cuando tú decides consagrarte, Dios te da de su gracia. Cuando un joven decide y determina servir a su Dios en santidad, Dios lo pone en el lugar que debe estar. Dios le da cosas preciosas en donde no tiene que agachar su cabeza, sino que mira con dignidad y vive una vida plena, porque no necesita fingir, no necesita aparentar, no necesita nada de eso, solo necesita ser hijo de Dios. Y hermanos, no hay nada más precioso que ser hijo de Dios. Muchos lo dudan, porque todavía andan ahí rondando en el mundo. Quieren andar en mitad cristiano y mitad mundano, pero no se puede, hermanos. Tienes que consagrar tu vida. ¿Saben por qué tus hijos están acabando mal? ¿Sabes por qué tu matrimonio está a punto de destrozarse? Y si todavía no llegas a ese punto, va a llegar. Se va a acabar todo lo bueno que pudiera haber o que ya hayas tenido por no consagrar tu vida al Señor. Pero si tú decides consagrarte, créeme, Dios dará de su gracia. Y todo aquello difícil
lo va a hacer fácil. Le dijo, solamente dame unos días y prueba. Y fíjense lo que dice. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. No le conocía, no sabía de él, pero el eunuco también arriesgó su pescuezo por Daniel, porque Daniel no estaba jugando, estaba en serio. ¿Y saben qué, hermanos? Se ve cuando un joven está en serio, ¿no, hermanos? ¿No se ve? Se ve cuando uno está en serio y se ve cuando alguien juega. Muchos quieren ser misioneros para sacarse la foto en muchos lugares. Quieren ser misioneros para pasearse y andar de allá para acá. Eso no es ser misionero. Eso no es. Ser misionero es tocar puertas, vivir en tu barrio, dar testimonio. Una luz no se enciende y se pone debajo de un almud. No se tapa, sino que se pone en el candelero para alumbrar a todos los que están en casa. Aquel que se consagre a su Dios será visto por todos los de su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa de Dios y es verdad. Nuestra gente es alcanzada por nosotros cuando ellos pueden mirar que tenemos una vida realmente transformada y no una vida doble. ¿Saben, joven, por qué muchos jóvenes no creen en lo que predicas? Porque te han visto como eres. ¿Saben quién eres de verdad? Muchas veces, joven, entre los adultos te comportas bien, pero entre los jóvenes eres un diablillo. Por eso, aunque digas y hagas y quieras convencer, no convence tu forma de vida, porque tu vida es la que hace más ruido que tus palabras. Necesitamos consagrarnos. Y entonces Dios hará grandes maravillas. Cuando Daniel determina no comer de la comida, era algo sencillo. Dice uno, bueno, ¿cuál era su pecado si le están obligando? Pues nomás era comida. Allá, hermanos, allá por el pueblo donde vivimos, estaba la costumbre de comer sangre. No sé no sé si lo conozcan aquí o lo tenga algún nombre, pero moronga. Cuando empezamos a enseñar sobre ciertas cosas, algunos dijeron, no, eso no es bíblico. No, estos son, ¿cómo nos dijeron? Usaron un término, no me acuerdo, pero éramos legalistas. Hermanos, en la Biblia dice que sí, que no. Pero no cayó mucho en gracia. Cuando hablamos sobre la vestimenta, muchos hermanos y hermanas se enojan. Que no es el tema hoy, pero muchos se enojan. En una ocasión se me ocurrió predicar sobre atavíos de una ramera. No, hombre. Me dijo mi esposa, como que te excediste, porque no era en la iglesia donde yo predico. Sí lo he predicado allí, pero lo estaba compartiendo en otro lugar y me dijo, te excediste. Y le digo, ¿por qué? Nomás vi cómo te miraron. Le digo, pues yo no tengo problemas con eso. Si me miran feo, pues no es problema mío. Al que están mirando es a él, porque es el que dice, ¿no, hermanos? ¿Saben quién es el que habla contra tu pecado, contra todo lo que hay en tu corazón y en tu mente? No soy yo, es Él, es Dios. Hay muchos que probablemente ni siquiera son salvos de los que están aquí. Probablemente tú y yo lo hicimos, hermano, pero ni siquiera es cristiano. Y ni siquiera nos hemos tomado el tiempo para compartirle el plan de salvación. Ni siquiera le hablamos de pecado, porque estamos igual. Por eso hay mucha gente que no es salva, hermanos, porque hay mucha gente que ignora las Escrituras.
La gente, hermanos, ha escuchado mucho del evangelio, pero no han visto el evangelio. No han visto el evangelio viviente. Han oído del cristianismo, pero no han visto a cristianos. No los han visto. Porque no hay vidas consagradas. En la Biblia dice que cuando Moisés bajó del cerro, ¿se acuerdan? Dice que resplandecía. Cuando Esteban también resplandecía cuando fue apedreado. Resplandecía. Hermano, ¿tú resplandeces? ¿Se te conoce por cristiano, por cristiana? Pastor, ¿se te conoce como el siervo de Dios? Hay pastores que quieren obligar a su congregación que les llamen pastores, pero no se lo han ganado. No se lo han ganado, no los respetan porque no se han ganado el respeto. Pero quieren que les llamen siervos de Dios si viven en la carne. ¿Cómo? Pastor, muchos de nuestros jóvenes no se consagran porque no hay uno que pueda ser su ejemplo. Al final todos somos simples mortales con errores, pero se puede ver a alguien que ha consagrado su vida. Se puede mirar porque es Dios quien da de su gracia, no nosotros. Es Dios quien da de su gracia para que resplandezcamos como luminares. Entonces somos conocidos. Y hay gente que quiere imitarnos. Nuestros niños nos ven como sus héroes. Pero cuando ya van creciendo, se decepcionan de nosotros. Se decepcionan porque no tenemos vidas consagradas. Hermano, ¿vas a esperar que tu hijo sea destrozado con las drogas, alcohol, fornicación? Hermana, ¿vas a dejar que tu esposo acabe en adulterio? Hermano, ¿vas a dejar que tu esposa acabe en adulterio? ¿Van a dejar que sus hijas terminen como madres solteras? ¿Van a permitir eso? ¿Van a permitir que sus hijos no sepan qué son? Si son hombre o son mujer. Todavía no se definen, ya tienen 20. ¿Van a esperar eso? ¿O van a poner sus rodillas en el altar para consagrar su vida? ¿O van a determinar y decir, no voy a contaminarme? Muchos de los hermanos, yo no sé cuántos aquí manejen, pero muchos manejan, no tienen tarjeta de circulación ni tienen licencia, hermanos. Andan dando mordidas, ¿verdad? No traen carros en regla y se llaman cristianos. No pagan impuestos, no hacen nada de eso. Eso es pecado. Eso es maldad, ¿no, hermanos? Y queremos que Dios resplandezca entre nosotros así con tanta mugre. Así no se puede. Tú y yo tenemos que venir al altar y entregar nuestra voluntad a Él para que hallemos gracia delante de los demás. Escucho las historias del pastor Durán de cómo hace las cosas y uno dice, ¿así de fácil? Yo digo, ¿así de fácil? No, pues déjame intentarlo también. Pero no es así de fácil, ¿verdad? Hay que tener que doblar rodillas. Tenemos que consagrar nuestra vida. Si Príncipe de Paz se arrodilla y consagra su vida, el siguiente año sería poquitito, hermano. Va a haber mucho más. Y van a decir, no, pero el gasto es mayor. Hermano, va a haber más. Va a haber más. Porque el que da gracia es Él. No es tu obra, no es tu poder.
No es tu posición, no es tu habilidad, es la gracia de Dios en nosotros. Pero Dios no nos da de su gracia porque no hemos consagrado nuestra vida. Daniel hizo grandes proezas allá en aquel país extranjero. Allá en aquel lugar él dio testimonio y todos supieron que Jehová era el Dios de verdad. El rey dijo: y nadie más diga nada en el nombre del Dios de Daniel. Cualquiera que diga algo contra el Dios de Daniel sea descuartizado y su casa sea puesta en muladar. Así era la autoridad y el poder que tenía Daniel, porque era un hombre que se había consagrado. Tenemos iglesias pobres en lo espiritual porque no hay consagración. Nuestro Dios no ha cambiado. Es el mismo poderoso. Es el mismo que hace grandes maravillas. El problema somos los que estamos enfrente. Esos somos los problemas a veces. Y a veces el predicador está bien, a veces es la congregación la que no quiere consagrarse. Hay padres que no quieren que se les llame la atención sus hijos. De verdad hay padres. No le digas nada a mi hijo, ese mi hijo lo educo yo. Pues si lo educara, no anduviera así. No anduviera como anda. Hermano, creció aquí, pero anda como un muchacho de la calle, hermano. Anda vestido con andrajos, cuando debe vestir como un príncipe, hermano. ¿No? Cuando debe estar como lo que es. Un hijo, una hija de Dios. No somos cualquiera. Pero si nos consagramos. ¿Quieres consagrar tu vida? Habrá tentaciones. Te van a forzar a pecar. Pero si tú estás determinado, Dios te va a dar de su gracia. Hace un rato decía el pastor que predicaba que Dios puede levantar a uno, aunque seas de 80, 90 años, Él puede hacer cosas contigo. Él no le importa. Nada más quiere que te consagres. Es todo lo que necesita. Es que a mí nomás no se me da el hablar del evangelio, hermano, hermana. Muchas veces ni vas a tener que hablar. Nada más que te miren vivir. La gente va a creer. Si te miran vivir. Pero si se te da mucho el habla, pero no eres una persona consagrada, no lo van a convencer tus palabras. No lo van a convencer tus palabras. Lo va a convencer tu personalidad como cristiano. Hermanos, yo he oído a muy buenos predicadores, buenísimos en exposición. A la congregación los hace llorar, los hace reír, los hace como quiere. Pero luego no hay nada. Porque no viven de verdad. Porque no están en serio. El siervo de Dios se le debe reconocer como siervo de Dios o varón de Dios, no porque se ponga una playera, una camisa, o un saco, o una corbata. No. Se debe conocer por su personalidad. El cristiano no se debe reconocer porque diga que es cristiano, sino por su personalidad. Hermano, hermana, probablemente estás pasando dificultades en tu vida cristiana. Probablemente no te quieren porque tienes que llamar la atención o hacer ver un mal y con eso te condenan. No te preocupes. Él no te condena. Él te va a dar de su gracia y te va a dar la razón. Y Él te va a pagar muy bien. No importa si no te reconocen tu labor. No importa. Nada más consagra tu vida.
No intentes agradar al pastor o a la congregación, porque nunca lo vas a hacer. Nunca vas a agradar a todos. Nunca. El pastor no debe intentar agradar a su iglesia. Debe agradar a su Dios, porque Él es el que da gracia. En esta noche, hermano, hermana, si Dios trató contigo, si Dios habló a tu corazón, no con emociones baratas, de verdad Dios trató contigo, te hizo ver tus faltas con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija o con tus padres, consagra tu vida. Si tienes problemas con alguien que no sabes qué hacer, consagra tu vida. Si no has entendido el mensaje de salvación y no sabes cuál religión es la mejor, entrega tu vida. Entrégala y verás el cambio, porque Él te dará de su gracia. La pregunta va a ser: ¿cuántos de ustedes pasarán al altar? El lugar lo tiene el pastor Durán. Antes de que haga la invitación del campamento pasado, orábamos aquí un grupo de hermanos. El grupo que sepamos en la misma dirección, el mismo amor, la misma fe, que era lo que Dios quería para el siguiente campamento. Y antes de que acabara el año pasado, Dios ya nos había hablado consagración. Pedimos el año agradable y Dios nos lo dio. Pedimos el año de gran bendición y nos ha bendecido. Le dije, hermanos, conozco de mi Dios. Y dije, decíamos, hay muchas iglesias que están haciendo cosas tremendas, cosas grandes de multitudes de gente. Pero decía, Señor, yo ya no veo consagración. Yo veía en iglesias antes donde empecé y decía, qué bendición, oración, cadenas de oración, los desvelábamos. Yo tenía compañeros que a las 12 nos aparecía a las 6 de la mañana y orando y pidiendo, y se ha perdido la santidad, la consagración, y todo lo queremos mover con números. Y les respeto, todos daremos cuentas. Y nunca habíamos tenido tantas pruebas y problemas para este campamento de consagración. Me decía hace rato el pastor Miguel Flores, pastor, no entiendo. No me ha pasado, he ido con usted un año, otro, y ha sido bendito. Y ahora no pude. Y está intentando. Gloria a Dios que mañana llegue. Amén. Es porque Dios tiene algo tremendo. Y dije, pastor, no te preocupes. No lo tomes a mal, pero le dije, maldito el hombre que confiara en el hombre. Estamos confiando en Dios. Yo hablé con algunos pastores y lo dije y lo quiero decir. Digo, no me tome a mal que yo tenga que traer un pastor de mucho renombre. Yo dije, yo puedo traer a un hombre sencillo, consagrado a Dios. Amén. Y Dios está obrando. Y es el primer día. Dios nos ha hablado a todos. Y yo creo, hermano, que cuando tú más quieres consagrarte, más el enemigo te ataca. Y termino con eso, ahora la invitación, nomás, yo no sé, Dios está de una otra manera hablándonos. Ya nos habló, a mí ya me habló, a usted también y a todos. Pero cuando yo estaba perdido, pastor José Vicente, en el vicio, en la droga, me da pena, 15 años. Y
Y mucha gente vino a hablarme de Dios y dije no quiero. Y venía a movimientos pentecostales, sabáticos, testigos, de todo. Y dije no quiero. Pero yo no quería porque, digo, los veía ahí en los bailes, los veía, hermano, cantando música del mundo, y luego en la iglesia cristiana, pero allá en el mundo andaban. Y dije yo no quiero nada. Yo no quiero nada. Y me siguieron y yo no quería, y me estaba destruyendo y me estaba acabando con todo. Y un día Dios me puso a una familia y yo los observé. Dije ellos son diferentes. Y llegué a su hogar y los veía leer la Biblia, llorar, orar, abrazos, la esposa, el esposo, los hijos. Y fui ahí unos días a vivir con ellos porque yo más quería ver cómo vivían. Y dije, Señor, yo quiero algo así. Y esa misma persona que yo lo veía en su vida fue la que me ganó a Cristo y me anduvo siguiendo y recibió a Cristo. Y de veras, lo que decía el pastor, es una persona que si él viene, es mi primer pastor, si él viene y me reprende, me dice, mire, yo agacho la cabeza, pero ese hombre ciertamente no anda ahí de que voy a verificar y doy una mordida o voy el brinco, me da pena, pero él es recto y no quiere dar mordidas y me tienen que llevar, no quiere andar con su licencia y muchas cosas. ¿Por qué? Porque se consagraron. Y cuando el 17 él me estaba hablando de Cristo después de como 4 horas o más, y yo no quería aceptar. Ya quiere recibir, no, yo no quiero, yo quiero escuchar más, hermano. Y yo entendí, dije no, yo quiero entregarme al Señor, pero yo quería saber más. Y el 17 de diciembre de 1987 ya no me tuvieron que decir, ¿quieres recibir a Cristo? Yo caí de rodillas llorando, Señor, yo no puedo dejar de tomar, yo no puedo dejar de maldecir, yo no puedo dejar de hacer todo esto malo, pero si tú realmente existes, Señor, me entrego, te entrego mi vida, ven a mí. Y hermano, ese día fui salvo. Me levanté, pastor, y fui y a mi madre y le pedí perdón. Perdónenme, con la ayuda de Dios no voy a volver a tomar. Fui allá con la esposa, los hijos, perdónenme, hijos, esto que yo hacía de tomar no es bueno, pero de aquí en adelante, con la ayuda de Dios, quiero ser un buen padre, un buen esposo. Y hermano, gloria a Dios, han pasado 5, 10, 15, 20 y nunca más vicio, nunca más, hermano, andar en estos banqueteos y andar maldiciendo. No, Dios me libre. Y nada más la palabra a veces me da pena, ya bruto, para mí es grosería, mucho menos estar mencionando otra. Pero ¿sabes qué hacía la gente de mí? Se burlaba. En los institutos se reían. No me interesaba, pero yo quería vivir para Dios. Y Dios cambió mi manera de hablar, mi manera de ser y de vestir. Y lo único que yo quería, y se lo recomiendo, leer los 4 evangelios y imitar la vida de Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo lo voy a dejar ahí. Discúlpeme, perdóneme, pero todo esto que está aquí, usted, su servidor, Dios nos revela, Dios nos habla, y yo estoy contento. Ustedes son una bendición para Iglesia Bautista Príncipe de Paz, y Dios quiera que nosotros lo seamos para usted. Pero yo decía a Dios, si tú a mí me pudiste cambiar y me transformaste, nunca más vicio, droga, nada, 5, 10, 15, 20, 30, 20, lo que fuera años, si tú me conoces
Y sabes, mi corazón, dije, tú puedes cambiar a cualquiera. Y te digo una cosa, he visto almas salvas, vidas convertidas, gente de lo peor que Dios los ha cambiado. Y yo no sé, pero nada es en vano. Y ahora estoy terminando mi ministerio, quiero cumplirlo a pesar de pruebas, todo. Porque el diablo se enoja. Y nuevamente me estoy gozando ver gente nueva que estaban en la idolatría, en la droga, en el alcohol, convirtiéndose al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nos santifiquemos. ¿Y sabe qué? Yo no me arrepiento nada más por haber tomado mi decisión. Hermano, pude tocar con la iglesia que Dios me dio donde estaba antes, en una colonia 10, 15 veces, las siguientes 10, y recorrimos todo, y hubo gente salva y gente bautizada y convertida y predicadores y todo que han salido. La gloria sea para Dios. Nada más por uno que decidió entregar su vida. Si hubiera uno nada más de tu generación que se parara la brecha, van a ser salvos, van a ser convertidos, se van a entregar, van a hacer cosas grandes. Nada más uno, sea un hombre, una mujer, o dejada, o no sé, o divorciada, que no, Dios quiere uno, un joven, un niño o alguien que se levante, pero se consagre. Y va a pasar cosas tremendas. Va a haber un altar, yo me voy a hacer un lado. Dios a mí ni me necesita. Él es el que hace todo. Y voy a pedir que pase, no sé, alguien a tocar el piano, un instrumento, dos. Y hermano, qué tremendo si este grupo entendiera este campamento, consagración. Consagración, un sacrificio vivo, santo. Tus palabras me conmueven, pero tu ejemplo me arrastra. Y eso es lo que Dios hizo con esa familia, me arrastraron. Y aquí estoy por la gracia de Dios. Y ahora Dios está usando este campamento porque quiere algo con nosotros. Y ese es mi deseo, que regrese allá a su lugar, pastor, consiervo, amigo mío. Hemos orado, no, hermanos, por un día, y cada día mencionado al pastor Jos y al pastor Daniel y al pastor Oscar y todos los que he conocido mañana y tarde, todos los días, y así pasen los años, para que Dios los bendiga. Ojos cerrados. Puedes tocar, hermano, yo me hago un lado. ¿Por qué? Decía el pastor, alguien podía venir al altar. Habrá siquiera un joven, una señorita, un esposo, una esposa, una mujer, un hombre que pudiera venir al altar seriamente a consagrarse al Señor, a pararse en la brecha y decir: Señor, venga lo que venga y pase lo que pase, solamente quiero saber que estás conmigo. La invitación está abierta, hermanos. ¿Habrá alguien en esta noche que a lo
mejor ha estado jugando el cristianismo a la iglesita. Y a lo mejor te impide de pasar porque Dios conoce tu vida y quizás te has engañado a ti mismo. Tu lengua engañó tu corazón y realmente no eres salvo. No hay frutos. Solamente vivimos un cristianismo falso. Y hoy no importa qué pudiera decir de mí alguien, yo lo que quiero es recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Habrá alguien que dice: pastor, yo quiero que alguien me lleve allá afuera a un lugar, yo quiero hablar de Cristo? Que me hablen de Cristo, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Habrá algún hombre, mujer que levanta su mano y quiere ser salvo? ¿Habrá alguien? No le dé pena. No soy yo, no es el pastor José ni yo, es Dios. No es consagrar tu vida al pastor Enrique Durán, consagrar tu vida para que el pastor pueda ver. No es consagrar tu vida para que los hermanos vean, es consagra tu vida al Dios del cielo. Gracias por unos más que están arrodillando, se están ahí humillando. Que Dios le vea. Y en tu banca tú puedes caer de rodilla y consagrarte al Señor. Dios ve tu corazón. Sigamos orando, hermanos. Tomás, quisiera preguntar algo más. Dios ve tu corazón. ¿Habrá aquí alguien que diría: pastor, honestamente, Dios ha hablado a mi vida, a mi corazón? Tomás, levante su mano. Quiero orar por ti para que Dios te bendiga. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga por esas manos sinceras. Dios me ha hablado, me removió, me hizo recordar, más que el pastor, el Espíritu Santo de Dios me ha hablado. La guía confiable del Espíritu Santo. ¿Alguien más? Quiero orar por ti. Voy a terminar haciendo una oración. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga a su otra mano. ¿Alguien más? Alguien más, no le dé pena. Dios le bendiga ya por su otra mano. ¿Alguien más? Espíritu Santo, compañero de oración, ayúdame a pedir conforme es tu voluntad. Padre, primeramente perdona nuestros pecados. Te ofendemos a la ligera malas palabras. Te ofendemos a la ligera malos pensamientos malos. Te ofendemos con motivos incorrectos del corazón. Hemos sido atacados por el diablo y ha casi querido destruir todo. Te necesitamos. Ayúdanos, Señor. No permitas que nuestras mentes se quemen la conciencia pensando que no es malo cuando es algo que no te agrada. Bendiga, Señor, a cada persona bajo el sonido de mi voz. Bendiga a cada joven, cada señorita, cada hermano, cada hermana, cada niño, cada niña. Todo lo que hemos hecho es por engrandecer tu reino, por amor. Y sabemos que nada es en vano. Gracias, Padre, por visitarnos. Gracias por usar a su siervo. Bendiga su congregación, el lugar que preside, que enseña, guárdale. Le damos gracias por todo. En
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.